Vamos a la siguiente mesa. Pido a Joana Magdalena y a Mónica Oviedo que se acerquen. Vamos con esos factores que no precipitan, o a lo mejor en algunos momentos sí precipitan, que decía, gracias Javier, que decía Javier. Bueno, me acompañan, que yo creo que muchas de las personas que estáis aquí ya sabréis quiénes son las dos personas que me acompañan, a las que quiero agradecer pues, la invitación que les hemos hecho desde CECOEC para participar en esta mesa. Me acompaña Joana Magdalena, que tengo especial, no sé si emoción, por estar en una mesa hablando de mujeres mayores, violencia de género y soledad, porque es un tema que hemos hablado durante muchas veces, mucho tiempo, y bueno, pues tener la oportunidad de hablarlo, ¿no? La violencia de género y la violencia sobre las mujeres es una realidad que además sabemos que aísla a las mujeres, es una de las consecuencias, es una de las armas también, ¿no?, de los maltratadores con sus mujeres, y además sabemos, porque las estadísticas nos dicen, que las mujeres mayores es el colectivo, víctimas de violencia de género, es el colectivo de mujeres que menos denuncia, ¿no? Y solo pues pensar lo que una vida de 40, 50, 60 años en esa situación, pues el impacto que tiene, bueno, pues nos lo va a comentar Joana, que es la responsable, es la coordinadora de la red de casas de acogida del Principado de Asturias, de la Casa Malva, que gestiona desde ya hace muchos años Cruz Roja. Y luego, bueno, pues Mónica Oviedo, que es la presidenta de COCENFE Asturias y del CERMI Asturias, y de CONCEFE siempre me lío porque es que me lío siempre con ello. Pues le hemos pedido que hagamos pues esa visión, ¿no?, de la condición de las personas con discapacidad y de la influencia que puede tener en esa soledad, ¿no? Porque, como bien decía Javier, hay una parte subjetiva y esos digamos, esas precipitaciones que decía, ¿no?, y esa parte subjetiva, pero sí que hay que mirar y hay que analizar pues esos indicadores de subjetivos a veces, pero también de contexto, ¿no?, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver y que tienen ese punto social, que sabiendo mirar ese punto social que necesitamos, muchas de las cosas pues se disminuiría, ¿no?, esos efectos. Vamos a empezar con Mónica. Te empiezo contigo, que me decías que tienes presentación y que necesitas el ordenador, pero yo te lo voy a poner así y mueves con ello y te pongo la presentación, ¿vale? Muy bien. Buenos días, muchísimas gracias pues, a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar por invitar al CERMI Asturias, aquí estoy yo en su nombre como presidenta, a hablar bueno, pues, de la situación de la soledad no deseada en relación con las personas con discapacidad. Y gracias a la Cámara de Comercio por acogernos. Os voy a hacer una pequeña introducción del CERMI Asturias, aunque espero que todos lo conozcáis, pero bueno, por si acaso, comentaros a quién represento. El CERMI Asturias... ¿Cómo pasa? Sí. Vale. Bueno, el CERMI Asturias representa a las entidades que tienen en su ámbito a personas con diferentes tipos de discapacidad. Estos son los datos de la discapacidad en Asturias, que creo que es importante que sepáis el contexto en el que nos movemos. Dentro de la población de Asturias, que es 1.014.112 habitantes, 118.626 personas tienen algún tipo de discapacidad reconocida oficialmente.
Estamos hablando de un 11,4% de los asturianos y asturianas. Somos la segunda comunidad autónoma del territorio español con mayor número de personas con discapacidad, ya que Cantabria nos supera por una décima, un 11,5%. Estos son datos que hemos extraído de la Estrategia de Accesibilidad del Principado de Asturias, que se ha presentado en el mes de julio del año 2025. Por lo tanto, son datos bastante recientes. Aquí hablamos que 105.600 personas, de las que hay con discapacidad en Asturias, están viviendo en sus hogares y 13.026 en centros residenciales en instituciones. Como se dijo ya anteriormente y se dirá, me imagino, durante la mañana, la discapacidad está muy relacionada y muy vinculada al envejecimiento y el 67% de las personas con discapacidad que viven en sus hogares tienen 65 años o más. Y luego, respecto al género, también hay una mayoría de personas con discapacidad con respecto a los hombres. El 56% de las mujeres que viven en hogares tienen discapacidad y el 61% en los centros. Como decía, pues Asturias está marcada por un envejecimiento. Yo aquí tengo estos datos de que los mayores de 65 años en España son más del 28%. A veces no coinciden los datos. Javier creo que ha dado un 20 y poco por ciento, pero bueno, en nuestras fuentes, que es la estrategia de accesibilidad, pues aportamos los que tenemos. Y luego hay esa concentración también de personas con discapacidad como de personas mayores, pues en el eje central de Asturias, en Gijón, en Oviedo, en Avilés, y la zona rural, como ya se decía anteriormente, se ve que hay una despoblación progresiva. En cuanto a tipologías de discapacidad más frecuentes en Asturias, según la encuesta Edad de Hogares 2020, pues nos dice que la prevalencia está en que el 6% de las personas con discapacidad de Asturias tienen problemas de movilidad, el 5% dificultades para la vida doméstica, el 4% dificultades para el autocuidado. En cuanto a otros tipos de discapacidad, como es la discapacidad sensorial, tenemos que hay un 4% de personas en Asturias que tienen una discapacidad auditiva, un 2,5% la tienen visual y un 2,3% de la comunicación. También aquí podemos observar que la prevalencia es mayor en mujeres, excepto en dos tipos, la discapacidad relacionada con la audición y con las interacciones personales. En el CERMI actualmente formamos parte del mismo 10 entidades, que somos las más representativas de cada tipo de discapacidad. Representando a la discapacidad física estamos COCENFE Asturias y Prediz Impulsa Igualdad. A las personas con problemas de salud mental, AFESA Salud Mental. A la discapacidad sensorial está APADA, que representa a personas que utilizan implante coclear, y FESOPRAS, que representa a personas que utilizan la lengua de signos como su propia lengua. También está Down Principado de Asturias, que representa a personas con síndrome de Down. Dos entidades representan a las personas con parálisis cerebral, que son Aspace Asturias y FEDASPACE, y también tenemos con nosotros a la ONCE, que representa a las personas con ceguera y discapacidades visuales, y también a Plena Inclusión, que representa a personas con discapacidad intelectual y problemas del desarrollo. En total, representamos aproximadamente a 22.000 personas y a sus familias en Asturias, todas estas entidades, de las cuales en nuestros equipos trabajan más de 2.000 personas y más del 50% son personas con algún tipo de discapacidad. Y luego, pues muchas de las entidades que formamos parte del CERMI Asturias, de estas 10 entidades, gestionamos plazas, ya sea residenciales, de centro de día, pues que puede ser viviendas tuteladas, etcétera. Aproximadamente 1.000 plazas estamos gestionando actualmente, por lo cual también, aparte del conocimiento de la discapacidad por los socios que tenemos en nuestro movimiento asociativo y a los que representamos, también conocemos la vida de personas con discapacidad que están institucionalizadas, que se encuentran en recursos convivenciales. Bueno, por esta parte acabo y ahora os voy a explicar algo que tiene más relación con el objeto de la jornada, del foro, que es un estudio que hizo Fundación ONCE, que pertenece a la ONCE y, por lo tanto, está dentro del movimiento asociativo de personas con discapacidad, muy reciente, que ha presentado en el mes de octubre, sobre la situación de las personas con discapacidad y la soledad no deseada en España. Bueno, Javier creo que se ha ido y la verdad reconozco que su intervención ha sido maravillosa, pero a Joana y a mí nos ha hundido, porque muchas de las cosas que él ha dicho que no está conforme, yo las tengo en mi presentación y yo creo que Joana también. Yo voy a trasladaros las conclusiones. Claro, las conclusiones que se han sacado después de hacer este estudio por parte de Fundación ONCE
y es un estudio de 220 páginas que podéis conocer detalladamente en la página de Fundación 11. Podéis acceder al estudio completo. Esto es la presentación, que también la tenéis en esa página. También tenéis una infografía, o sea que si queréis más información y más detallada, la podéis tener en la web de Fundación 11. Aquí, pues bueno, desde Fundación 11, a la hora de hacer este estudio, se diferenció entre aislamiento y soledad. Estar socialmente aislado, eso lo comentó Javier, pues corresponde a una situación objetiva y poco contacto social, o sea, que tienes poco contacto con el entorno social en el que te encuentras. Y luego la soledad no deseada lo consideran como un sentimiento negativo, PEPLAU y PEMAN, de los cuales habló Javier, y es la situación de tener menos relaciones sociales o de peor calidad a la que uno desearía. La Fundación 11 parte de esta definición y saca también como conclusión que una persona, que lo decía también Javier, puede tener mucho contacto social, pero sentirse sola. Bueno, pues aquí os comento un poco los objetivos de este estudio, que era pues, el conocer la prevalencia de la soledad, el indagar en las relaciones e interacciones sociales que tienen las personas con discapacidad, conocer tanto la percepción como la opinión de las personas con discapacidad sobre las soluciones que se dan contra la soledad no deseada y sobre cuestiones que consideramos desde la discapacidad relevantes en relación con esta cuestión. La metodología que utilizamos fue pues, un cuestionario y un muestreo. Se hizo una encuesta telefónica, Katy Kawi, que duró 18 minutos aproximadamente. El rango de edad, como pone aquí, es de 18 años y más. Y luego, pues en cuanto al tipo de cuestionario, pues se hizo que el Kawi fuera accesible y también se hizo lectura fácil, porque como intervino personas con discapacidad y sin discapacidad, para que pudiera intervenir todo tipo de personas con discapacidad. Disculpad. Bueno, la muestra, como aquí os indica, y os decía antes, han participado 795 personas con discapacidad y 2.664 personas sin discapacidad, con un margen de error del 3,4%. Se hizo encuesta telefónica a 240 personas y online por bola de nieve a 555 casos. Aquí vamos a hablar un poco de la prevalencia de la soledad en relación con las personas con discapacidad. Este es un dato que se pone al principio porque creemos que es el más relevante, ya que la mitad de la población con discapacidad en España siente que se encuentra en una situación de soledad no deseada. Hablamos del 50,6% de personas con discapacidad. Si hablamos de que en España aproximadamente hay más de 3 millones de personas con discapacidad, evidentemente es un porcentaje muy elevado. Triplica al de la población que no tiene discapacidad, que como veis aquí es un 15,8%. Aquí, en cuanto a la prevalencia de la soledad, son las personas con discapacidad relacionadas con la interrelación y las relaciones personales, en un 79%, o con la comunicación, debido a las grandes barreras que hay de comunicación para las personas que tienen una discapacidad sensorial, intelectual, del desarrollo, los que presentan una mayor prevalencia de soledad. No os voy a hablar de cada una de las tablas porque bueno, me eternizaría y el tiempo no nos lo permite, y como podéis consultarlas, pues yo os animo, si tenéis interés, a que veáis la presentación de la Fundación 11 en su página web. Pero bueno, es significativo, como decía, que un 79% que siente soledad no deseada son aquellas que tienen dificultad para interrelacionarse o tener relaciones personales o en cuestión de comunicación, por las grandes barreras que existen en la comunicación. No solamente las personas con discapacidad, sino las personas mayores que con la edad van adquiriendo determinadas limitaciones sensoriales, como visuales, como auditivas. Podemos incluirlas también cuando hablo de personas con dificultades en la comunicación. Aquí, en cuanto a la prevalencia de la soledad no deseada en personas con discapacidad por sexo, vemos cómo es más frecuente entre mujeres que entre hombres y que el género es un factor que imprime mayor diferencia en la experiencia que tienen las personas con discapacidad si lo comparamos con las personas que no tienen una discapacidad. Aquí veis claramente el porcentaje de hombres, un 45%, de mujeres, un 54%, y en comparativa con las personas que no tienen discapacidad, evidentemente la diferencia es muy grande, 14 o 16%. Luego también por tramos de edad.
Mientras que las personas que no tienen discapacidad, se hablaba en la Estrategia de Accesibilidad del Principado de Asturias, cuando se hizo la presentación el otro día, y se hablaba también en la anterior intervención, pues la población que no tiene discapacidad, en cuestión de edad, hay como una U, ¿no? En la juventud y después cuando son personas mayores. Sin embargo, aquí no. Aquí, en relación con las personas con discapacidad, difiere, porque en las personas de mediana edad vemos que también hay unos porcentajes altos de personas que se sienten solas. Vamos desde los 18 años con un 65%, de 30 a 44 con un 53%, de 45 a 54 con un 59%, de 55 a 64 con un 54%, y luego ya cuando consideramos que se hacen más mayores, de 65 años y más, el 64%. Por lo tanto, aquí ya no hay esa diferencia tan grande en el tramo de la mediana edad. La soledad no deseada es bastante equitativa en las personas con discapacidad. Luego aquí, si combinamos sexo y tramos de edad, pues podemos observar que la tasa de soledad en hombres y mujeres con discapacidad son prácticamente idénticas en la juventud. En las edades más adultas se aumenta la distancia de la tasa de soledad hasta los 7,7 puntos de diferencia entre las personas adultas, y cuando llegamos a personas mayores es un 8,2 puntos de diferencia. En realidad, lo comentaba Javier, cuando se habla de la larga duración de la soledad no deseada, aquí vemos como 7 de cada 10 personas se sienten solas desde hace más de 3 años y 8 de cada 10 desde hace más de 10 años. La soledad de larga duración afecta al 40% de la población que tiene una discapacidad, mientras que en el caso de la población que no tiene una discapacidad es el 18%. También hay una diferencia bastante importante. En cuanto a la soledad de larga duración, según el tipo de discapacidad, bueno, volvemos a ver cómo las personas con una discapacidad intelectual o del desarrollo pueden experimentar mayores barreras en su capacidad para participar en las actividades sociales, establecer relaciones significativas, y por ello se sienten más aislados, y aquí vemos por el porcentaje, hay un 86% que tienen esa larga duración en cuanto al sentimiento de soledad no deseada. Con respecto al sentimiento de soledad no deseada, en el momento actual y en relación con etapas del pasado, el 67% de las personas con discapacidad siente actualmente esa soledad no deseada, pero también mucho, bastante en el pasado. Y el 47% de las personas con discapacidad, pues en la misma situación, evidentemente se ve la gran diferencia. Por otro lado, los sentimientos al hablar de la soledad. En cuanto a las personas con discapacidad, pues tienen conocimiento de que puedan sentirse solas sin desearlo en su entorno, pues de otras personas probablemente con discapacidad. Aquí otras personas pueden sentirse solas sin desearlos, y tenemos los porcentajes que esta identificación de signos de soledad no deseada es más frecuente en personas con discapacidad que se sienten solas que en las que no tienen una discapacidad. Aquí también tenemos una barrera a la hora de hablar de esa soledad no deseada. Las personas con discapacidad que se sienten solas, como vemos aquí, pues hay un 62% que no se sienten seguras hablando de su soledad, y un 39% que no se encuentran cómodas hablándole a los demás de cómo se sienten, de cómo se encuentran, y también se sienten incómodas pidiendo ayuda. Entonces, muchas veces esa soledad se perpetúa porque ante todas estas situaciones de que no ven seguridad para hablar de su soledad, o de que no se sienten cómodos y no quieren pedir ayuda, pues hace que esta soledad se perpetúe. Como veis aquí, entre las personas con discapacidad sigue siendo un tabú, y solo 3 de cada 10 personas en soledad se sienten cómodas pidiendo ayuda cuando la necesitan, cuando están solas. Y eso perpetúa que se continúe en esa situación. En cuanto a las relaciones de la soledad con factores clave. Javier hablaba de que hablar de factores clave o factores de riesgo, que era una terminología no muy apropiada, pero es la que tenemos en el estudio y la vamos a seguir. También se habló del grado de satisfacción que tiene una persona cuando se siente sola en sus relaciones tanto familiares como de amistad. Aquí tenemos los datos de las personas con discapacidad que se sienten solas. Tienen menos relaciones familiares de las que quieren, un 56,3%, y tienen menos relaciones con sus amistades, un 69%.
Aquí hablamos de la prevalencia no deseada de las personas con discapacidad y sin discapacidad según el grado de satisfacción con la cantidad de relaciones que tienen. Y vemos que también la diferencia es muy grande. La prevalencia de la soledad entre aquellos que afirman tener menos relaciones, tanto familiares como de amistades, es mucho mayor en las personas con discapacidad que en las que no tienen una discapacidad. Aquí veis claramente pues, que en relaciones familiares las que quiero tener y no tengo, bueno, pues hay un 33% que está disconforme, ¿no?, entre lo que está viviendo y lo que desearía. Y en relación con las amistades, vemos que el porcentaje es de un 27%, mientras que en las personas con discapacidad es de un 9 y un 7%. La diferencia es muy grande. Luego también la calidad de las relaciones, porque a veces, bueno, lo decía Javier, no hay soledad no deseada por no tener compañía o por no estar cerca o tener una interacción social, pero a veces la calidad de esas relaciones no es la que necesitamos, no es la que deseamos. Aquí se habla de malas relaciones familiares de las personas con discapacidad que se sienten solas en un 14% y en relación con sus amistades un 11%. También la valoración subjetiva de la existencia de personas que nos pueden apoyar en un momento complicado que vivamos de soledad no deseada y que tengamos un problema. Aquí las personas que se encuentran en esa situación de soledad no deseada y que pudieran valorar la necesidad de pedir ayuda, el porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con apoyo en caso de necesitar esta ayuda es casi el doble entre las que tienen soledad no deseada que entre quienes no la sufren. Vemos aquí pues el porcentaje, ¿no? Las personas con discapacidad que no se sienten solas, un 7,3. Sin embargo, las que se sienten solas, un 12,9 de sentimiento de falta de apoyos. También la dificultad para utilizar las tecnologías. Se hablaba y se hablará durante la mañana de las nuevas tecnologías. En el caso de las personas con discapacidad, bueno, todos sabéis que hay una brecha digital. Por un lado, muchas personas con discapacidad no pueden utilizar las nuevas tecnologías de manera autónoma, no son accesibles. Se trabaja para que cada vez haya mayor acceso y que todos tengamos las mismas oportunidades, pero además, pues estas tecnologías de la información y de la comunicación también pueden causar mayor aislamiento y, según el sexo, a la población de 6 años o en adelante, como se ha mirado en el estudio. Pues aquí vemos que del total de personas con discapacidad, un 70% tiene dificultades para el uso de las tecnologías y no tiene dificultades un 28,4%. Por lo tanto, las personas con discapacidad relacionadas sobre todo, como os decía antes, con la comunicación, el aprendizaje, la aplicación del conocimiento, el desarrollo de tareas o aquellas para las que es una dificultad relacionarse o interaccionar en su vida cotidiana, son las que tienen mayores dificultades, ya no en su vida diaria, en las tareas básicas de vida diaria, sino también en la utilización de las nuevas tecnologías que le pueden servir en determinado momento para salir de ese aislamiento, una videollamada, un WhatsApp, etcétera, a pesar de todo lo que ha comentado Javier, que es una realidad, pero bueno, también sirven en determinados momentos y circunstancias para tener a esa persona cerca, pues hay un porcentaje muy alto de personas con discapacidad que no las pueden utilizar. En cuanto a la forma de relación más frecuente, según el sentimiento de soledad de las personas con discapacidad, vemos aquí que hay personas con discapacidad que no se sienten solas en relación con sus familiares, pues un 78%, y en relación con sus amistades un 80%. En el porcentaje de personas con discapacidad que experimentan esa soledad no deseada es mayor entre aquellas que se relacionan con sus familiares y amistades a través de medios digitales. Es decir, la presencialidad es mucho más importante y hace que se sientan menos solas. Esas relaciones que puedan tener con familiares o amigos, muchas o pocas, según este estudio, las personas con discapacidad se sienten menos solas cuando esa relación es presencial que cuando es a través de las nuevas tecnologías. Y luego también, pues en relación con el contacto presencial, se consolida, como decía, como un factor protector, un factor positivo ante la sensación de soledad para las personas con discapacidad. Luego también tenemos que hablar por nivel educativo. Tenemos datos de que existe una relación inversa entre la soledad y el nivel educativo de las personas con discapacidad. Aquellas que no tienen estudios o tienen unos estudios primarios tienen una mayor prevalencia en cuanto a la soledad, un 58%, que aquellas que tienen estudios superiores, porque la prevalencia es del 44%. También en relación con la actividad.
Si estás buscando trabajo, si estás desempleado, si estás incapacitado, bueno, pues el desempleo afecta de manera similar tanto a hombres como a mujeres con discapacidad, y aquellas mujeres con discapacidad inactivas tienen una prevalencia de soledad que es 17 puntos porcentuales más alta que la de los hombres. Vemos aquí los porcentajes: trabajando, es más baja, la sensación de soledad no deseada; buscando trabajo, la más alta, 64%, incapacidad laboral un 61%, jubilación un 34% y otras un 48%. Aquí queremos hablar de la soledad no deseada y la dificultad con la que llega el hogar de residencia a final de mes. O sea, la dificultad que tiene, como muchas otras personas, para llegar a fin de mes entre personas con y sin discapacidad. Un 61% de las mujeres que tienen dificultad para llegar a fin de mes presentan esta soledad, mientras que en el caso de los hombres es un 53%. Y luego también es muy importante el entorno, ¿no? La prevalencia de la sociedad no deseada de personas con discapacidad según el tamaño del municipio. Cuanto más amplio, mayor número de habitantes, más grande es el entorno, mayor soledad no deseada. En el entorno rural existen datos inferiores de soledad no deseada. Como pone aquí, en municipios con menos de 10.000 habitantes, la prevalencia entre las personas con discapacidad es del 41% y va aumentando según el tamaño de la población del municipio. En los más grandes hay menos oportunidades de interacción social y de apoyo de la vecindad, de las administraciones, de personas, para las personas jóvenes y adultas con discapacidad. Aquí, según el tipo de hogar, también es muy importante el que sea, como decían antes, un hogar unipersonal o no. Entonces, la prevalencia de la soledad no deseada es mayor entre las personas que viven solas, el 59%, en comparación con las que viven acompañadas. Y también los hogares unipersonales, que hay que diferenciar si son voluntarios o no voluntarios. Tú puedes vivir solo porque quieres o no, o porque no tienes otro remedio, ya que no tienes familia, no tienes amigos, o un método de convivencia como un cohousing o una cooperativa, o determinados modelos que hay ahora mismo habitacionales que podrías compartir, muchas veces porque no son accesibles. Tenemos un gran problema en cuanto a la accesibilidad de la vivienda para las personas con discapacidad. Pues aquí los datos nos dicen que los hogares unipersonales involuntarios cuentan con una tasa de soledad no deseada de 34 puntos mayor. Ya me estás diciendo que... Venga, pues digo 2 o 3 datos más y acabo. Que las personas que viven en pareja con o sin hijos son las que tienen una menor prevalencia en cuanto a la soledad, y que la cohabitación con una pareja tiene una relación inversamente proporcional al sentimiento de soledad no deseada. Y luego el tema de la salud, se comentó también por parte de Javier, ¿no? La prevalencia de la soledad no deseada en personas con discapacidad que perciben su estado de salud como malo o muy malo es del 77%, respecto a aquellas que aseguran que tienen un buen estado de salud, que sería un 26%. También hay que tener en cuenta que hay un 87% de personas con discapacidad que se sienten solas, que consideran que en un contexto de empeoramiento de su salud aumentaría o se mantendría esa sensación de soledad no deseada. Y en cuanto a la salud mental, las personas con problemas de salud mental, a las cuales también representa el CERMI Asturias, pues tenemos aquí datos individualizados, porque parecen estar interrelacionadas la salud mental y la soledad no deseada, porque quienes tienen esta sensación de soledad no deseada tienden a padecer una mayor proporción de problemas de salud mental, lo comentaba también Javier, y a su vez quienes tienen esa enfermedad mental tienen mayores porcentajes de soledad no deseada. También tenemos datos respecto a las personas con discapacidad que han tenido pensamientos suicidas o autolesivos. La mitad de la población con discapacidad que se siente sola ha tenido pensamientos suicidas o autolesivos, por lo cual es urgente abordar esta situación de las personas con discapacidad y la soledad no deseada para evitarlo. Y más de la mitad de las personas con discapacidad que tienen soledad no deseada también han sido objeto de acoso laboral, escolar o de pareja. Aquí es el porcentaje de las personas con discapacidad que han acudido a terapia psicológica, que es un 20% superior a los que no tienen esta soledad, y bueno, entendemos que puede ayudar a la persona con discapacidad a enfrentarse a esa situación emocional
que no puede salir adelante por sus propios medios. Y luego aquí, en cuanto al origen personal y familiar, pues también la prevalencia de la soledad no deseada en las personas de origen extranjero es mayor que las de origen español, hablando de personas con discapacidad, y también, lo decía Javier, de las personas del colectivo LGTBIQ+, que también sufren una tasa de soledad no deseada 5 puntos superior a las personas heterosexuales. Bueno, como no tengo tiempo, aquí 2 datos. 9 de cada 10 personas con discapacidad considera que las administraciones públicas tienen que dar prioridad a las acciones contra la soledad no deseada. Y las personas con discapacidad, reconocemos que las ONGs, el 62%, somos el actor que más trabaja para combatir la soledad no deseada en relación con las personas con discapacidad. Y señalamos al Gobierno nacional, al de la comunidad autónoma y al local como el actor más importante que debería encargarse de que nadie se sienta solo. Las conclusiones no os las voy a decir, las voy a nombrar. Las personas con discapacidad son más propensas a experimentar soledad. La soledad es una experiencia más cronificada dentro de la población de personas con discapacidad. Se explica a partir de una perspectiva de género y de edad. La soledad es un problema social compartido, pero entendemos que desatendido. Más de la mitad de las personas con discapacidad se sienten solas y no están cómodas con la idea de pedir ayuda. La soledad de las personas con discapacidad es un problema social estructural. Tenemos peor estado de salud y por tener un peor estado de salud nos encontramos más solas y a la vez este sentimiento de soledad también profundiza en nuestros problemas de salud. La salud mental de las personas con discapacidad tiene una influencia directa en el comportamiento de la experiencia de soledad. También que las administraciones públicas entendemos que son los agentes que prioritariamente tienen la responsabilidad de luchar contra la soledad no deseada, aunque las ONGs creemos que hacen más en la práctica, en el caso de las personas con discapacidad. Y al final, las personas con discapacidad estamos activamente comprometidas en luchar contra esta soledad no deseada y somos agentes directos de la solución, por lo que esperamos que contéis con nosotros para cualquier trabajo que se lleve a cabo desde la estrategia de soledad no deseada del Principado de Asturias y poder trabajar de manera colaborativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo me quedo con 2 cosas que apuntas. La primera es, las administraciones públicas son los agentes prioritariamente responsables y que las ONGs que trabajáis mucho, ¿no?, y que hacéis mucho, pues desde el laboratorio CECOE, que trabajamos fundamentalmente con empresas, con profesionales del sector de los cuidados de larga duración, pues tendremos que hacer un poquito más y tendremos que impulsar ahí pues más acciones, más actividades y siempre en relación con vosotros, ¿no? Y reconocer. Y luego, pues, la importancia de los datos, ¿no? Y de tener claramente, pues, analizado, medido, porque detrás de aquí tenemos personas, ¿no?, que piensan, que sientan, y podemos estar percibiendo cosas, pero tener esa evidencia, ¿no?, de la medición es muy importante para poder abordar, pues, acciones que vayan a la mejora de la calidad de vida de estas personas. Todas las presentaciones aprovecho, porque veo a mucha gente anotando cosas y anotando cifras, os las mandamos. Tenemos vuestros correos y entonces las presentaciones, que no hay problema, me imagino, pues os las haremos llegar mañana. Así que no os preocupar, no coger tanta nota. No hace falta coger tanta nota. Joana, cuando quieras, no sé si te quieres poner... Necesito presentación. Venga, te pongo la presentación. ¿Os cambiáis? Sí. Estoy pisando algo. El bolso. Cógeme el abrigo, que no te moleste. Y ya está. Ya. ¿Está entero? No, no está entero. Sí, no. Sí. Bueno, me salen por encima aquí, que no sé por qué. No, no está entero, espera. He puesto, yo creo que modo ahora. Ahora sí. Perfecto. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Agradecimiento de corazón por esta invitación a la Cámara de Comercio de Oviedo, como no a los espacios CECOE y a Almudena, con la que he tenido la oportunidad de trabajar muchos años.
por tener en cuenta, por lo tanto, al recurso en el que trabajo ya desde hace 25 años, junto con todo un equipo de casi 35 personas, un recurso, la Red Regional de Casas de Acogida, que pertenece al Gobierno del Principado de Asturias, concretamente a la Dirección General de Igualdad, y, como no, a la organización en la que trabajo también desde hace 25 años, que es la Cruz Roja, ¿no? He hecho una recopilación de lo que han dicho los anteriores ponentes, sobre todo nos hemos quedado, ¿no? Ya comentaba Mónica antes, con lo que comentó Javier, ¿no? Estoy muy de acuerdo en muchísimas cuestiones, sí que es verdad que definir, ¿no?, o conceptualizar la soledad es algo pues tremendamente complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que coincido, yo le decía a Mónica, a ver dónde encajo esto, ¿no?, en lo que yo tengo, ¿no? Y la verdad es que encaja, ¿no? Fijaros, se habla de cosas, él habló de un ejemplo, como es el de que la compañía no vale, ¿no? Pues eso se lo decimos a las mujeres víctimas de violencia de género todos los días, ¿no? A pesar de que ellas interioricen al otro, es decir, a su pareja, de una manera muy determinada, ¿no? O, por ejemplo, trabajamos con ellas todo el tema de expectativas y realidades, ¿no? Llegan con una expectativa en relación a lo que es el amor y sobre todo el amor romántico, y luego hay una realidad, ¿no?, que esa persona en la que has depositado tu espacio de seguridad y confianza te está haciendo daño, ¿no?, te está maltratando y, en el peor de los casos, te asesina, ¿no? Que no nos olvidemos de eso. Pero también se ha dicho muchas cuestiones que encajan dentro del saco, ¿no?, de la violencia de género, como es la soledad feminizada, qué mayor ejemplo, o el ser cuidadoras, ¿no? Se sienten tremendamente cuidadoras y se sienten tremendamente partícipes de un proyecto que no encuentran palabras para vulnerar ese pacto de silencio que tienen también con sus agresores, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso da en sí mismo lo que es la soledad, ¿no? Cuando hablaba Javier, yo me acordaba de esta definición que había puesto. Dije, ostras, no sé, ¿no? Hablando de las definiciones. Pero yo creo que encaja perfectamente, ¿no? Yo diría que la soledad es una experiencia compleja, multidimensional, que las mujeres víctimas de violencia de género, por desgracia, adquiere connotaciones especiales y específicas, ¿no?, que dirigen muchas veces el rumbo del mantenimiento de la mujer en la relación violenta y cómo no afecta, por desgracia, los procesos de recuperación de esas mujeres, ¿no? Siempre lo cuentan ellas. Para cuando yo quise darme cuenta de lo que me pasaba, ya me tenía aislada y completamente sometida, ¿no? Yo diría que la soledad es una consecuencia de la violencia de género en este caso, y es algo que la mujer no solamente percibe como elemento subjetivo, del que hablaba también Javier, sino que yo creo que la soledad, en muchos de los casos, yo creo que en un 90% de los casos, es algo objetivo. Es decir, el agresor las aísla. Lo que pasa es que hay una doble vertiente, ¿no? Por una parte, él las aísla y luego ya no necesita aislarlas porque ellas mismas, a través de otras emociones, como puede ser la vergüenza o la culpa, o incluso la propia incertidumbre, que es más una sensación, ¿no?, que una emoción, se convierten precisamente ellas mismas se aíslan, ¿no?, de sus familiares, de sus parejas, del trabajo, etcétera, etcétera. Tanto en intervenciones grupales como individuales, las mujeres hablan de la soledad. También lo decía Javier, no se encuentra la palabra. Nuestra tarea con ellas a la hora de acompañarlas es que ayudarlas a buscar las palabras adecuadas, a que definan su historia, que van a ser historias completamente diferentes cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto, yo recojo alguna de las frases que ellas dicen, ¿no?, y que me han dicho. Lo importante es tener, Joana. Y yo siempre les pregunto y les pregunté, ¿tener el qué? Bueno, tener a alguien al lado. Y yo le digo, aunque te maltrate, bueno, a veces no lo hace, ¿no? Bueno, ya hablaremos después de por qué tienen esa sensación de que a veces sí lo hacen o no lo hacen, ¿no? O no sabía quién contarlo, la importancia de que la sociedad entendamos
a estas mujeres, entendamos la verdadera razón por la que esas mujeres se mantienen en una relación violenta. Desarrollan lo que se llama la adaptación paradójica, ¿no? Es decir, me adapto para sobrevivir y paradójicamente, desde la otra parte que las vemos, no entendemos por qué lo hacen, ¿no? O quién me iba a creer cuando él es tan respetado, ¿no? Y aquí aludo a muchas veces, según hay autores, que hablan de la doble fachada de algunos agresores, ¿no? Es decir, violentos de puertas para adentro, pero perfectos profesionales de puertas para afuera, por ejemplo, ¿no? Perfectos profesionales o buenos hijos, según las historias, ¿no? Pero la soledad, junto con el miedo, la vergüenza y la culpa, mantienen relaciones puramente dialécticas, donde son la bisagra del mundo interior, entre el mundo interior de la mujer y el mundo exterior, ¿no? Donde, por desgracia, ese mundo exterior moldea a esas mujeres, ¿no? Las moldea para quitarles poco a poco su identidad. A nadie se le ocurriría pensar que acabas de conocer a alguien y te da un tortazo o te hace un insulto y tú sigues con él. Recordad lo que dije al principio. Cuando una mujer se da cuenta que está siendo maltratada, ya no tiene capacidad de reaccionar. Porque ha habido un proceso progresivo que va debilitando la esfera física, psicológica y social de estas mujeres. La soledad, por otra parte, en estas mujeres no es una emoción primaria, ¿no? Es un estado que se prolonga en el tiempo y que, por lo tanto, adquiere connotaciones verdaderamente importantes para ellas. Insisto, junto con el miedo y la vergüenza. Pero yo creo que la soledad es la clave para que estas mujeres no rompan muchas veces la situación de violencia. Las mujeres que atendemos son la mayoría de las... tienen una media de entre 36 y 37 años. La ratio, el intervalo de edad entre los 18 y los 25 años cada vez está siendo mayor, es decir, que estamos asistiendo a mujeres cada vez más jóvenes con cargas familiares, entre 1 y 2 hijos, en búsqueda de trabajo, no vienen cualificadas profesionalmente, por lo tanto hay una necesidad formativa, ¿no? Y laboral como estrategia puramente para ayudarlas, ¿no? En ese acompañamiento y que salgan también de la situación de la violencia, y también con un nivel educativo bajo. Otros datos que considero importantes poner aquí encima, ¿no? Se hablaba de la inmigración, ¿no? 3 de cada 10 mujeres que atendemos son inmigrantes. El 4% de las mujeres, que esto es un dato muy interesante que además alguien debe de recoger, el 4% de las mujeres que hemos atendido el año pasado, en el 2024, son mayores de 60 años, solo un 4%. Con discapacidad, una discapacidad igual o reconocida al 33%, un 11%, y algo también muy importante, un 17,4% son mujeres con otras problemas que vienen acompañadas de otras problemáticas añadidas, siempre secundarias a la situación de violencia, como son problemas en salud mental y también problemas de patologías duales. En un estudio que realiza Cruz Roja en diciembre de 2016, que se llama Percepción y vivencia de la soledad no deseada, se entrevistó a una población de casi 5.825 personas en todo el territorio español, junto con a 668 personas participantes también del proyecto Crece que tiene Cruz Roja. Y concluyeron, entre otras cuestiones, que los eventos susceptibles de favorecer la soledad no deseada destaca la migración, cómo los cambios en el trabajo o las pérdidas en un empleo también influyen en esa soledad, mudarse de vivienda o de localidad, ser cuidadora, sufrir un duelo o una separación. Yo creo que también son todos estos factores que forman parte de la vida de las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Por lo tanto,
importantísimo darle un repaso, ¿no?, a esa problemática y considerar también cualquier propuesta que se haga en relación a la soledad, que se tenga en cuenta a las mujeres víctimas de violencia de género. Para nosotras, los 3 pilares fundamentales de nuestra intervención, hablaba antes del proceso, los principales pilares de la intervención, aparte de contar con la perspectiva de género, aparte de contar con la perspectiva transcultural, también, como no, con la perspectiva de trauma y recuperación de la gran psiquiatra norteamericana Judith Herman, ¿no?, en la que nos basamos para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género, también intervenimos con la intervención biopsicosocial. Tenemos claro que nuestro acompañamiento tiene que ser en estos macros y en este encuadre metodológico, pero también sabemos que cada mujer forma parte, tiene un mundo. Es un mundo diferente una de otra y, por lo tanto, hay que acompañar en la soledad de forma diferente, acompañar en el miedo de forma diferente, acompañar en el, pues no sé, ¿no?, a la hora de todas las cargas que tenga de forma diferente, ¿no? No podemos hablar que una mujer sea igual que la otra. Se identifican, insisto, en los aspectos más horizontales que voy a contar ahora, pero no necesariamente en las particularidades, ¿no? Por lo tanto, hay que llegar a esas condiciones concretas de existencia de cada una de esas mujeres. ¿Por qué pongo esto? La interiorización del otro, os lo comentaba antes. Las mujeres se ven abocadas a la violencia de género. Primero, es un problema social y estructural, a la vez que lo es también la soledad. Es un problema social, colectivo y estructural. La motivación del apego, del amor romántico, ¿no?, muchas veces es lo que media en sus ciclos de violencia. La ambivalencia afectiva, el trabajar con ellas, el de si le quiere o no le quiere, si hace mal por quererle o si ha hecho mal por haberle dejado, ¿no? Siempre estamos en esa disyuntiva. Como no es el aislamiento que produce la violencia de género. Algo muy importante, la administración intermitente de agresiones, pero también de actos de cariño. Por desgracia, las mujeres cuando llegan, nos ven y nosotras las atendemos, siempre recuerdan aspectos positivos de la relación, que son las que las atan y las que les generan la disonancia cognitiva suficiente como para a veces, y por desgracia, retornar con ellos, ¿no? Esa adaptación paradójica de que os hablaba antes. Parece que son mujeres masoquistas, ¿verdad?, dicen los mitos y los estereotipos. Parece que no se enteran de nada. Mirad, las mujeres víctimas de violencia de género saben perfectamente lo que les pasa, pero insisto, con la interiorización del otro, con el aislamiento que les provoca el agresor, con esa motivación del apego, no da tiempo a pensar en otras cosas más que no sean el poder sobrevivir en esa relación, ¿no? Y luego hay algo muy importante que hay que tener en cuenta para abordar con ellas su recuperación, que es la esperanza de cambio. Siempre esperan que él cambie. Tiene que haber muchas veces muchos ciclos de violencia, muchos, para que, y ahora explicaré lo que son, por si alguna o alguno de los que están presentes no sabéis lo que es el ciclo de la violencia, pero inevitablemente para hablar de la soledad tengo que hablar, porque aparece en todas sus fases, hay que hablar de los ciclos de la violencia, ¿no? Y también los procesos de cambio que en las tomas de decisión que tienen las mujeres, o lo que se llama la persuasión coercitiva, que también lo voy a explicar ahora. Mirad, el ciclo de la violencia consta de 3 fases. También apunto esto, por si acaso os da luz en alguna de las personas que podáis atender, que tengáis en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿no? Me parece fundamental. El ciclo de la violencia lo conforman 3 fases fundamentales. Lo diseñó Leonor Walker ya en el 79 y hizo una revisión en el 2002. Leonor Walker habla de la acumulación de tensión, del que hablan las mujeres. Las mujeres, de repente, tras una imposición de la autoridad sutil en la relación con esas mujeres, de repente advierten de que algo pasa.
¿no? Eso genera mucha sorpresa. Tengo que aludir al mundo de las emociones y a los aspectos cognitivos de lo que le pasa a la mujer inevitablemente en este caso, ¿no? Porque ellas siempre hablan de no sé por qué me dio esa patada por primera vez, ¿no? No sé por qué me insultó la primera vez, ¿no? No sé por qué me dijo que soy una cabrona, una hija de puta, ¿no? No lo sé. La cuestión es que me lo dijo. Y en ese momento yo quise pensar que soy yo la culpable, ¿no?, de haber producido esa reacción en él. En este momento la autoculpabilidad tiene muchísima entidad, ¿no? Después de esta acumulación de tensión que dura tanto como quiera que dure, como quiera que dure el agresor, viene la segunda fase, que es la fase de agresión. Es decir, hay explícitamente una agresión física, o sigue la fase de tensión con, por ejemplo, con insultos, ¿no? En estos momentos puede haber también violencia económica, puede haber violencia incluso hacia sus hijos e hijas, que no los he nombrado, pero por supuesto que también sería para otro capítulo aparte, ¿no? Y luego ya, después de esa agresión, suelen hablar de que siempre hay una reconciliación que en las primeras fases, en los primeros ciclos de la violencia, identifican como que él se arrepiente o le hace a ella que se arrepienta de algo que no sabe lo que ha hecho, ¿vale? Depende, insisto, depende de las condiciones concretas de existencia de cada una de esas mujeres, nos van a contar unos motivos diferentes en cada una de estas fases. ¿Por qué explico todo esto? Porque cuanto más ciclos de violencia tengan esas mujeres, más abandono sienten, más aislamiento sienten y peor se van a sentir, ¿no? Más solas se van a sentir, insisto, y ya no va a ser una soledad subjetiva, es una soledad muchas veces real, objetiva, de encierros, por ejemplo, a la hora de aislarlas, de incluso encierros sin que haya una llave por el medio. No sé si visteis una película muy bonita, muy significativa, de un director asturiano que se llama Los cuentos de Duna, donde rompe estigmas en relación a qué podemos decir, ¿no?, que es el agresor o quién es rompe un poco estereotipos con respecto a lo que es también la mujer víctima de violencia, ¿no? Por lo tanto, cuanto más ciclos de violencia, más soledad siente la mujer y peores consecuencias para la salud física, social y emocional. ¿Por qué aludo a los procesos de cambio? Porque dentro del ciclo de la violencia concurren las tomas de decisión que van tomando las mujeres. El 80% de las mujeres que llegan a la red de casas lo hacen en una situación de emergencia. El hecho de que lleguen a la casa de acogida y en una situación de emergencia no necesariamente tiene que estar identificada lo que les pasa. Por eso nuestra estrategia a la hora de hablar de la fase de acogida nos parece muy importante tener en cuenta esto. Y muchas veces el acompañamiento no va a pasar por decirles claramente lo que les pasa, sino esperar a que ellas nos digan qué creen que les pasa. Estamos hablando de que llegan en fases de precontemplación y contemplación, es decir, ni siquiera tienen en cuenta de que pueden estar sufriendo una violencia. No se identifican con la mujer, ni siquiera a veces se identifican con los mensajes que nosotras podemos lanzar. Y mucho menos se van a identificar con mensajes que les puedan lanzar la sociedad. Sí se identifican mucho con mensajes como puede ser lo de minimizar la situación de violencia, justificar la situación de violencia, generalizar los actos violentos y, como no, negar los actos violentos. Estrategias cognitivas que emplea la sociedad para justificar la violencia y que ellas también asumen. Un momento ideal para las mujeres víctimas de violencia de género y que supone para nosotras un nuevo paso hacia una intervención un poco más real, es cuando las mujeres están preparadas para dar pasos.
Se constatan muchas veces con las interposiciones de denuncia, no necesariamente, pero en muchos de los casos. Se constatan con la decisión de hacer una separación, ¿no? Con la constatación de pues cambiar de localidad. Bueno, con supuestas verbalizaciones que vamos viendo que esa mujer va interiorizando que hay un problema y que quiere salir también de esa situación, ¿no? Ya me queda poco, ¿no? Pues me parece que no he dicho nada, pero bueno, el tiempo me ha pasado volando. Las acciones, como no, que vamos viendo, que acciones tienen que pasar innecesariamente por el proceso cognitivo, pero también por actuaciones reales, ¿no? De cómo de permeables están siendo los señalamientos que te estamos haciendo, cómo de permeables está siendo a los cambios, a cuestiones que tienen que ver con la conceptualización del amor, cuánto de sensación de abandono tienes o no, etcétera, etcétera. Y el mantenimiento es cuando idealmente esas mujeres pueden quedarse con nosotras una media de 2 años. Todos los estudios dicen que una mujer necesita en torno a 2-5 años para salir de la violencia de género. Hay diferentes estudios, pero una media aproximadamente de entre 2 y 5 años. Bueno, voy a ir para adelante. Bueno, en las mujeres víctimas de violencia de género, la experiencia de soledad se complejiza y concreta en lo siguiente. Las características emocionales de la soledad aluden siempre a mi valencia emocional de la que os hablaba antes, ¿no? Por una parte, aluden a emociones positivas, tales como la felicidad y el afecto, que concurre precisamente en esa fase de reconciliación de la que os hablaba, y la presencia de emociones negativas como el miedo, la vergüenza o la incertidumbre, que concurren en esa fase de tensión de la que antes hablaba y también de la explosión violenta. La privación de relaciones de soledad, pues también sentimientos de privación siempre vinculados a la ausencia de un apego verdadero, el romántico, a una sensación de vacío que siempre identifican, ellas siempre se aluden, ¿no? Aquí, ¿no? Hacen una referencia como tengo un vacío aquí, ¿no? Que me parece muy significativo. Sentimientos de vacío y sentimientos de abandono. A la perspectiva del tiempo en la soledad. La soledad, insisto, no es algo acotado en el tiempo, permanece en el tiempo, ¿no? Y perciben soledad como algo inmodificable, esto no va a cambiar, yo no voy a poder salir de aquí, y completamente atemporal. La atribución de la causa, pues lo mismo, ¿no? Es un continuum de autoculpa y externalización de la culpa. Cuanto más avanzamos, cuantos más ciclos de violencia la mujer ha tenido, puede darse cuenta que no hay esperanza de cambio y de pasar a ser las autoculpables, el trabajo que hacemos con ellas pasa porque se identifiquen por la externalización de la culpa. Yo no he tenido nada que ver en esto, ¿no? No me merezco esto. Vamos a hablar de solamente un par de diapositivas para hablaros de la revictimización. Me parece muy importante. Hago alusión a un estudio del 2017 y cuáles son nuestras actitudes, ¿no? Antes os decía que ellas asumen constructos cognitivos y prácticas también de lo que se dice que son, ¿no? Que es la violencia de género, lo que se dice que es una mujer víctima de violencia de género. Muchas veces los propios profesionales minimizamos la situación de violencia, ¿no? Muchas veces nos alejamos y mantenemos rigideces a la hora de entrevistarnos con las mujeres víctimas de violencia. A veces dirigimos, interrumpimos, ¿no? A veces se hacen intervenciones evasivas. No, esto no me compete a mí, yo soy médico, médica, ¿no? No me compete. Bueno, ahora mismo hay una guía que edita el Gobierno del Principado de Asturias en colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer, que es una guía que editó el SESPA, donde precisamente para mujeres víctimas de violencia de género en la atención primaria que desmonta todo esto, ¿no? Pero muchas veces hay, pues eso, muchos profesionales intervenciones evasivas, imponer los ritmos, criticar a las mujeres, pues esta no sé qué, pues esto es que no se lo cree ni ella, ¿no? Bueno, cuestiones que por desgracia se viven todos los días, ¿no? Estigmatizar,
con respecto a cuál es el perfil de las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? No hay un perfil. Yo antes os he hablado de unas características de las mujeres que concretamente atendemos, pero hay que mirar qué otros caminos siguen otras mujeres, ¿no?, que no tienen esas características. No ver nunca sus fortalezas. Las mujeres, en el momento que empiezan a trabajar en su autoestima, son mujeres que no se gustan llamar víctimas, les gusta llamarse supervivientes, ¿no?, que me parece también una palabra muy, muy importante. Y luego también la falta de intimidad que muchas veces hay en las intervenciones que se hacen con las mujeres. ¿Cómo evitar la revictimización? La clave en revisar nuestras actitudes, pero es importante aumentar el conocimiento acerca de lo que es la violencia de género, ¿no? Supervisar también nuestros mitos y estereotipos individuales, como ciudadanía, como profesionales. Saber que somos un apoyo dentro de una red, conocer la red de recursos, que estos recursos sean accesibles y proactivos, ¿no?, también es importante. Crear un clima de confianza, siempre a solas, con las preguntas claras, escuchar el relato de la mujer sin interrupciones ni juicios y señalar sus capacidades y sus logros, ¿no? Acabo. Importante tener en cuenta que en estas mujeres ya no se habla de un estrés postraumático. Desde la Universidad de Granada, en la que tuvimos el honor de participar en este estudio, se hizo un estudio sobre lo que se llama el estrés postraumático complejo. Las mujeres no sufren solo un estrés postraumático, sino un estrés postraumático complejo. ¿Y en qué consiste? Pues que hay una clara alteración en su autoorganización, ¿no? Por eso es importante acompañarlas en los primeros momentos, que hay tantas cuestiones que hacer, como la interposición de denuncia, hay muchísimo papeleo, ¿no? Por eso es importante ayudarlas. La desregulación afectiva, que tiene que ver con no tener esperanzas a la hora de encontrar a nadie más, ¿no?, de sentirse solas. Autoconcepto negativo, que tiene que ver, como no, con trastornos de autoestima y de ansiedad, y como no, las alteraciones en las relaciones. Hay un estudio que hizo Tania Merelas Iglesias, un doctorado, pero también tiene un libro maravilloso, que es La educación del ocio en los procesos de recuperación de la violencia de género, un estudio de caso de la Casa Malva, ¿no? Ella estuvo desde el 2011 hasta el 2015 acompañando a las mujeres y viendo la importancia del ocio y el tiempo libre en estas mujeres, para también socavar un poco el tema de la soledad, ¿no? Descubrió cosas muy interesantes, os animo a que leáis su libro, pero sobre todo lo que ellas veían tenían prejuicios acerca del ocio y tiempo libre, no se permitían disfrutar del ocio y el tiempo libre, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es muy femenino, ¿verdad? Porque si nos ponemos a mirar cómo disfrutamos las mujeres o los hombres del ocio y del tiempo libre, hay unas claras diferencias, ¿no? O cómo de mal nos podemos sentir por un día tirarnos a la Bartola, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Es un estudio muy interesante. Entonces, identifican el aislamiento justo desde el comienzo de la relación, pero sí también de una forma de sutil a más explícito, ¿no? Hay una relación metaestable con la soledad. Bueno, la metaestabilidad es un término que utiliza Celia Amorós para hablar del machismo. Yo lo empleo también a la hora de hablar de la soledad, y era un poco lo que decía antes Javier, ¿no? Cada mujer, en este caso, cada ser humano va a identificar una forma determinada de soledad, ¿no? Por lo tanto, cada una de ellas se adapta de forma diferente. La soledad no les permite pensar en el ocio y el tiempo libre, el tiempo se concentra en la relación, no hay otro referente más que el agresor, y la soledad genera fobia social, dicho por ellas. Termino con una frase que la propia tesis doctoral de Tania refleja en su libro también, ¿no? Y dice una mujer: yo hablo por mí, pero yo creo que todas las mujeres que llegan aquí salieron de una vida complicada. Y esta vida complicada no era un mundo abierto, era un mundito muy cerrado. Porque, bueno, imagino que cada una con su historia, pero en su mundito y cerrado. Espero, de verdad, que contribuyamos todos y todas a que estos munditos no sean tan munditos, sino que sean un mundo suficientemente abierto para que tengan posibilidades de llevar una vida mejor, tanto ella como sus hijos e hijas. Y nada más, gracias. Gracias por la atención. Gracias.
Joana, muchas gracias. Pido